Desde los estudios de Martín Noticias en Miami, Ricardo Espinosa con las noticias de Cuba. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos informó que el régimen de La Habana no respondió a la petición de reacción cursada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el mes de enero de este año sobre las vías legales existentes para liberar o excarcelar a los presos políticos de la isla. El jefe de estrategias del observatorio, Yaxi Cires, manifestó desde Madrid su preocupación por el silencio del régimen cubano. Esto es una cuestión que nos preocupa y lo hacemos público, en primer lugar porque demuestra la falta de voluntad política del Estado cubano para liberar a los prisioneros políticos y de conciencia. La liberación de los más de 1,000 prisioneros políticos que hay en estos momentos en Cuba ha sido una petición recurrente en las esferas políticas y de defensa de los derechos humanos en el mundo, recordó Cires. También demuestra el desapego del régimen cubano a lo que dicen las instituciones internacionales en materia de derechos humanos, a pesar de la imagen que dan de que siempre cumplen con el derecho internacional. Pero lamentablemente eso no es así. La propuesta de ley de amnistía que fuera confeccionada por el observatorio y entregada al canciller cubano Bruno Rodríguez en enero detalla todas las vías legales de acuerdo a la Constitución y al Código Penal vigente en Cuba que hacían factible la liberación de los prisioneros políticos. El régimen cubano sostiene que en la isla no hay presos políticos y que no hay nadie privado de libertad por sus opiniones políticas o por motivos ideológicos, según reiteraron recientemente ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y atención que un grupo del exilio cubano se manifestó frente a la Corte Federal de Miami exigiendo la máxima condena para el exdiplomático estadounidense Manuel Rocha, acusado de actuar en secreto para el régimen de La Habana por más de 40 años. Miembros de la Asamblea de la Resistencia y exiliados cubanos llegaron a las afueras de la Corte Federal Wilkie Ferguson de Miami, acompañados de pancartas, banderas de Estados Unidos y Cuba y fotografías del confeso embajador Rocha. Los expresos políticos Jorge Luis García Pérez, conocido como Antúnez, Ileana Curra y Regis Iglesia hablaron en el lugar con el Canal 51. Estamos hablando de una persona, de un espía al servicio de un país que constituye, aunque algunos lo nieguen, una seria amenaza, no solo para los Estados Unidos. Traicionó no solo a la causa de Cuba, traicionó a los Estados Unidos, que era el país para donde él trabajaba. O han fallado en algo, o ellos tendrán que responder por qué han pasado tanto tiempo para poder detener a esta persona. Rocha primero se declaró no culpable, pero en una audiencia el jueves 29 de marzo cambió de opinión, llegando a un acuerdo con la Fiscalía y se espera que este viernes 12 de abril se dicte su sentencia. Y atención que una representación del Frente de Izquierda Unidad de Argentina reclamó la libertad para las personas encarceladas por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Cuba, y lo hicieron ante el embajador de la isla en Buenos Aires, Pedro Pablo Prada. Habla en Martín Noticias la diputada electa Mercedes de Mendieta, quien formó parte de la delegación. Somos defensores del derecho a huelga y el derecho a la movilización y a la expresión en las calles de lo que consideramos un reclamo justo. Considerábamos que era muy importante poder hacer llegar al embajador cubano y por medio del embajador al gobierno de Cuba nuestra posición acerca de la preocupación que sentimos al respecto. Martín Noticias trató de comunicarse con el embajador por teléfono y correo electrónico acerca de este encuentro, pero hasta el momento de esta nota no había recibido respuesta. El diputado Cristian Castillo del Partido de los Trabajadores Socialistas afirmó además que solicitaron visitar a los detenidos y hablar con sus familiares. Partiendo de la defensa del derecho a la protesta social que nosotros hacemos acá en la Argentina y por ende también defendemos en otros países, incluyendo en Cuba. La jabalinista cubana Yulnet Mis Aguilar Martínez, residente en Galicia, España, recibió la nacionalidad española. La deportista sostiene el mejor registro de la temporada en esta disciplina, con 63 metros 90 centímetros a las puertas de los Juegos Olímpicos de París 2024. Y en la nota de cierre, la cantante cubana Gloria Estefan, la percusionista estadounidense Sheila E. y la música peruana estadounidense Mimi Zucker se unieron para rendir homenaje a la reina de la salsa Celia Cruz, protagonizando una versión de su conocido éxito Bemba Colorá. El tema es el primer sencillo del nuevo álbum de Sheila E., Bailar, el primer disco de salsa que lanza en su carrera musical. Pasaron las noticias de Cuba desde los estudios de Martín Noticias en Miami. Soy Ricardo Espinosa.